Amigos, hemos querido compartir con ustedes la experiencia del padre Emiliano Tardif. Como es de todos conocido, Dios le ha bendecido con el carisma de sanación, y en el país y en el mundo pues se ha ido desarrollando este carisma de sanación, lo que ha ocasionado múltiples bendiciones en personas que dicen haber sido sanadas por Dios. Sin embargo, esto ha causado dudas, inquietudes. Muchos se preguntan cosas realmente extraordinarias. Hemos querido compartir con ustedes y este grupo de amigos y hermanos que van a formular aquellas preguntas que en el pueblo se comentan sobre este carisma que ha causado revuelos tanto dentro como fuera de la iglesia. Vamos a comenzar pues sin más preámbulo y vamos a pedirle aquí al amigo Roberto Reyes que formule alguna pregunta que tenga en relación a las dudas, en relación a las inquietudes que él haya podido recoger sobre este carisma de sanación al padre Emiliano Tardif. Sí, padre, oímos decir que una persona carismática es aquella que tiene un carisma. ¿Qué es un carisma y cuántos hay? Un carisma es un don espiritual. Es un don espiritual especial que Dios nos da para construir la comunidad. Mucha gente está equivocada y creen que un carisma es un don natural. Hablan del carisma de un pelotero, hablan del carisma de un político. Esos son dones naturales y un carisma es un don espiritual. Así es un don espiritual especial y Dios distribuye carismas distintos. Padre, pero él le preguntaba acerca de cuántos carismas hay. Que los carismas, como decimos a veces, son 50. Yo le contesto a veces a los campesinos en los retiros que los carismas son 50 y dicen, ¿por qué 50? Que no se pueden contar. Son muchísimos. El Espíritu Santo es infinito y no está limitado ni a 8 ni a 20. Él suscita carismas según las necesidades de los tiempos, de los lugares, y hoy lo que vivimos es una renovación de los carismas que han existido en la iglesia primitiva. Pero los carismas son muchísimos, son dones para construir la comunidad que nos da el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver, Mercedes, tu pregunta, ¿en qué consiste? Sí, padre, dice, esos carismas extraordinarios de lo que usted habla, ¿eran solo para los inicios de la iglesia? ¿Ahora ya no son necesarios? ¿Quién ha dicho eso? Si los carismas son dones para construir la comunidad, y desde el Pentecostés la iglesia ha vivido constantemente esa manifestación de los carismas. Hoy lo que vivimos es una renovación de los carismas, pero siempre hubo carismas en la iglesia desde el Pentecostés y son necesarios hoy como ayer. Si fuera nada más para la iglesia primitiva, como dice San Pablo que hay también el carisma de fe, la fe carismática, podríamos decir que hoy no hay fe y eso no tiene sentido. La fe carismática es una fe firme que no duda. Los carismas son realmente necesarios para edificar la comunidad cristiana y debemos darle gracias a Dios por vivir hoy esta renovación carismática, esta renovación cristiana en el Espíritu Santo, a través de la cual el Señor renueva la fe en toda la iglesia. Bien, adelantamos con la próxima pregunta que está a cargo tuya. ¿Cuál es tu pregunta? Padre, si los carismas siempre han existido, ¿por qué es ahora que se empiezan a manifestar? ¿Por qué ahora que los empezamos a conocer? Esto
realmente es algo que debemos todos deducir de la necesidad del tiempo que vivimos. Si el Espíritu Santo está renovando hoy los carismas, es porque los necesitamos. Es porque en la iglesia de hoy había una necesidad grande de renovación de la fe. Y el Espíritu Santo, al renovar los carismas, está renovando toda la evangelización. Como dice San Pablo en la epístola a los romanos, la fe viene de la palabra de Dios y la palabra de Dios por la predicación. Y los carismas son dones ministeriales para el servicio, para la evangelización. Y nosotros no hemos decidido que hoy deben renovarse los carismas, sino que el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, ha decidido renovar hoy los carismas en todas las iglesias cristianas. Entonces nuestra conclusión debe ser que si Dios está renovando hoy los carismas, es porque hacían falta, porque los necesitábamos. La próxima pregunta va a estar a cargo de una joven, padre. Vamos a ver, ¿en qué consiste tu pregunta? ¿Por qué la Iglesia Católica no acepta los carismas con la apertura que otras iglesias lo hacen? Realmente es una pregunta muy importante, pero hay que distinguir. En la Iglesia Católica hay cardenales y obispos y sacerdotes que aceptan los carismas con los fieles, con mucha alegría, con mucho gozo. Y otros como que no han captado todavía la importancia de los carismas y tratan más bien de evangelizar con esfuerzos intelectuales, con análisis, con una teología profunda, lo que es muy bueno, pero olvidando que los carismas son instrumentos para evangelizar con más poder, para producir más frutos. Si en la Iglesia Católica todavía hay reticencias, en gran parte podemos decir que es por la falta de experiencia. Los que se oponen a los carismas son pocos ya. Podemos decir que primero el Papa nos anima mucho, muchos cardenales y obispos están animando la renovación de los carismas, están animándonos a abrirnos a los carismas, pero los que no lo aceptan, yo creo que podríamos decir sin exageración que es una señal de un poco de ignorancia. No se han dado cuenta que eso viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se equivoca. No se han dado cuenta que si el Espíritu Santo renueva hoy los carismas es porque lo necesitamos. No es un capricho. La próxima invitada. Padre Emiliano, ¿solo los santos pueden recibir los carismas extraordinarios? No, yo soy testigo de que no. Todo el mundo puede recibir carismas. Son dones que el Espíritu Santo da para servir, para construir la iglesia. Incluso el Espíritu Santo puede dar carismas a gente que no son cristianos para servir mejor. Pero habitualmente vemos los carismas aparecer en la vida cristiana, en la comunidad cristiana. Vemos los carismas renovarse, manifestarse con más poder en las comunidades donde hay mucho amor, mucho deseo de servir. Pero un carisma no es ningún signo de santidad. Eso sí, que el que ejercita el carisma que recibe y lo pone al servicio de sus hermanos, este es un camino de santificación porque es un servicio, es amor. Pero un carisma no es ningún signo de santidad. Bien, vamos a terminar con la pregunta tuya. Sí, Padre Emiliano, el recibir un carisma extraordinario, ¿me hace más santo? En la medida en que yo voy a ejercitarlo con paciencia, con entrega, eso me santifica, porque es un servicio. Pero recibir el carisma no es un signo de que yo soy más santo. Mire, uno puede recibir, por ejemplo, el carisma de la vida religiosa, que es un carisma
muy abundante en la iglesia, pero si uno ha recibido el carisma de la vida religiosa y no vive bien su vida religiosa, su vida consagrada a Dios, con ese carisma de la vida religiosa uno puede hasta condenarse si no ha cumplido bien con la ley de Dios. Teniendo el carisma de la vida religiosa no es un signo de santidad, porque con eso uno se puede hasta condenar. Puede irse directo al infierno con su carisma de la vida religiosa si no vive su vida cristiana. Así que dése cuenta que es un don para servir, y en la medida en que lo pongo al servicio de la comunidad, me santifico, porque es amor, es servicio, pero en sí no es signo de santidad. Los carismas son una bendición del Señor a su iglesia para edificar y fortalecer nuestra fe. Debemos agradecer a Dios el que nos haya permitido vivir en una época de tantas gracias y bendiciones. Los carismas despiertan muchas inquietudes. El don de sanación sorprende a muchos. Vamos a responder a estas interrogantes a través de las respuestas que nos dará el Padre Emiliano Tardif. Padre Emiliano, ¿se pueden tener exageraciones con respecto a los carismas extraordinarios? ¿Y cuáles serían esas exageraciones? Claro que se pueden tener, y a veces hay personas que exageran. Por eso se necesita un pastoreo, una orientación, para que las personas que reciben un carisma aprendan a utilizarlo con mucho amor, pero con cierta moderación. Por ejemplo, si una persona recibe el carisma de sanación y comienza a andar por todos los hospitales orando por los enfermos sin haber hablado con ellos primero, sin haber sido pedido, puede molestar. Puede ser una persona que no sabe usar bien ese carisma. Una persona puede recibir el don de lengua y cantar bien en lengua, un canto hermoso en el espíritu, pero si durante la misa esa persona comienza a cantar en lengua durante la misa cuando los otros están en silencio, en una misa donde no hay preparación para acoger la manifestación de ese carisma, podría ser una exageración. De manera que un carisma es un don espiritual especial, pero uno debe aprender a discernir en qué momento se puede ejercitar y de qué manera, con moderación, con paz, y no haciendo excesos como los que creen que para ejercitar un carisma tienen que hacer como los brujos que se montan y comienzan a gritar. Eso sería una exageración, ¿verdad? El carisma debe ejercitarse en paz. Nuestro Dios es un Dios de paz y no de confusión, dice San Pablo. El próximo, el joven, ¿cuál es su pregunta? Padre, ¿en qué consiste el don de curación? El don de curación es un carisma, como los demás carismas, que se recibe gratuitamente para poner al servicio de los enfermos. Es decir, que los cristianos, cuando oran por los enfermos, a veces descubren con sorpresa que Dios responde a su oración sanando enfermos. Y cuando esas sanaciones se repiten, ya es una señal de que Dios te quiere usar a través de tu oración para manifestar compasión por los enfermos. Entonces, en el carisma de sanación, el que actúa es Dios, es Jesús el que sana. Y el cristiano que recibe el carisma de sanación es por la fe que recibe y que manifiesta a través de su oración, y el Espíritu Santo manifiesta un carisma respondiendo a su oración. Es realmente eso lo importante. Nosotros oramos y Jesús sana. Nosotros no sanamos a nadie. El que sana es Jesús. Complacido, caballero. Vamos a ver la señora ahora qué pregunta tiene. ¿Cuál es su inquietud? Para recibir el don de la sanación, ¿hay que tener cualidades especiales?
No, porque es un don gratuito. El Señor no da ese don de sanación a unos privilegiados, lo da a quien Él quiere. Pero hay que aspirar a tener dones espirituales. Lo dice San Pablo, aspiren a los dones espirituales. Si uno no quiere recibir ese carisma, Dios no se lo va a imponer. Hay que tener compasión por los enfermos y desear ayudarlos, y es cuando uno comienza a orar por los enfermos que puede ser que se manifieste ese carisma. De manera, Padre, que uno tiene que desearlo y luego como ponerlo en práctica. Hay que abrirse a los carismas, hay que aspirar a los carismas, a los dones espirituales. Nunca el Señor va a imponer un carisma a la fuerza. Lo dice San Pablo, el espíritu de los profetas obedece a los profetas. Es decir, el Espíritu Santo que está en el profeta y que lo impulsa a profetizar, no lo obliga, respeta la libertad del profeta. De manera que si uno no quiere, el Espíritu Santo no va a actuar a través de él. Por eso dice San Pablo, no apaguen el Espíritu. Hay personas que reciben un carisma, un impulso a orar, por ejemplo, por los enfermos, pero no lo hacen. No lo hacen. Y Pablo dice, no apaguen el Espíritu. Júzguenlo todo y quédense con lo bueno. Bien, la próxima pregunta está a cargo de usted. Sí, Padre Emiliano. San Pablo dice que el amor es lo esencial. ¿Por qué se le da tanta importancia a los carismas? Esa es una buena pregunta que muchas veces me han hecho a mí. Que el amor es lo más grande, lo más importante, pero se dan cuenta ustedes que el que ejercita un carisma está practicando un acto de amor, porque el amor no es una cosa especulativa, el amor se ejercita en la vida concreta, y cuando uno pone al servicio de la comunidad un carisma que ha recibido, está ejercitando el amor. El amor se ejercita a través del servicio. El amor no es una cosa emocional solamente. El que mucho ama es capaz de hacer grandes sacrificios por el amado, dice el Señor. Entonces, en el ejercicio de los carismas, tú estás ayudando a tu hermano y es la ayuda que tú le das que manifiesta tu amor. No hay ninguna contradicción. El que pretende tener mucho amor y rechaza los carismas, ¿cómo va a ejercitar su amor si no es sirviendo? Complacida, señora. Sí. Vamos a ver la próxima pregunta. Padre Emiliano, ¿y cómo uno se da cuenta de que recibió el don de sanación? Uno se da cuenta cuando Dios, a través de su oración, comienza a actuar. Si usted ha orado por enfermos de vez en cuando y un día una persona le dice, después que tú has orado por mí, me ha ido mucho mejor y ahora me siente bien, vea como un llamado a seguir orando. Y si se repite esta manifestación, ya usted va descubriendo que el Señor le está dando un carisma especial de compasión por los enfermos. El que no ora por los enfermos nunca va a saber si tiene un carisma de sanación o no. Es a través del ejercicio que se va descubriendo. Padre, entonces las cosas de la fe solamente se entienden desde la vida. Desde la vida. Claro. Que si no hay actuación, ¿cómo vamos a ver? Así en todos los carismas. Si en la vida usted ejercita un servicio y Dios bendice ese servicio, puede descubrir un día que hasta le da al Señor un carisma en tal o cual línea. Pero si no, usted no va a saber nunca. Igual que un músico, si no comienza a tocar piano, violín o guitarra, nunca va a saber si tiene habilidad para la música. Bien, el caballero tiene su pregunta ya lista. Padre Emiliano, ¿cómo se dio cuenta usted de que tenía el don de sanación? Bueno, yo le digo que fue una sorpresa para mí. Primero, después que el Señor me sanó a mí, en el año 1973, de una tuberculosis pulmonar aguda que tenía, y fueron a orar por mí en el hospital,
unos amigos de la renovación carismática y el Señor me sanó. Entonces, después de salir del hospital sano, yo estaba muy agradecido al Señor, y algunas personas en los grupos de oración me pedían orar por su salud, y yo lo hacía al terminar la asamblea de oración. Cada semana oraba por algunos, pero no pasaba nada. Yo oraba y no veía sanación. Salí del hospital en agosto, iba a los grupos de oración semanalmente y no he visto fruto de mi oración en esta línea de la sanación hasta el 18 de noviembre del mismo año. Un día, un hombre que sufría mucho de artrosis, que tenía dificultad para caminar, tenía artritis y andaba con un bastón, con dificultad, me pidió una oración por su salud. Y yo oré por él como había hecho por otros. Yo no oré mejor, pero la sorpresa mía fue que comenzó a sanarse durante la oración. Ahí yo he podido ver que es un don totalmente gratuito. No es que se estudia, se prepara, no hay técnica. Él comenzó a sudar y se emocionó mucho. Y yo, terminando la oración, le invité a levantarse porque él se había arrodillado con mucha dificultad. Y cuando se levantó, con sorpresa se dio cuenta que andaba suelto, sin artrosis. El Señor lo sanó en cosa de unos minutos. Y a partir de ese día yo comencé a animarme más a orar por los enfermos. Y de vez en cuando se sanaba uno y ese ministerio se desarrolla hasta que en los retiros he visto que el Señor manifiesta muy a menudo esa compasión por los enfermos en la oración de sanación. Jesucristo está vivo y sigue sanando a su pueblo como lo hacía en Galilea. Hoy también, como entonces, los cojos andan, los ciegos ven y los pobres son evangelizados. Muchas personas tienen dudas, inquietudes y hasta confusiones con respecto a los carismas. Por eso es necesaria una clara enseñanza y la vamos a recibir a través del Padre Emiliano Tardif. Padre Emiliano, usted acaba de decir que no hay técnica para aprender el carisma. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se aprende el carisma? Que no hay técnica porque un carisma se recibe gratuitamente. Lo único que podríamos decir es que no hay técnica, pero hay que aspirar a los carismas. Lo dice San Pablo, aspiren a los dones espirituales. Hay que desearlos. Si yo no quiero recibir un carisma, el Señor no me va a obligar a recibir un carisma. Si no lo quiero poner al servicio de la comunidad, de nada me sirve un carisma. Entonces no hay técnica, pero sí hay apertura, hay aspiración. Y ojalá recibamos muchos carismas para servir mejor la comunidad, para edificar el cuerpo de Cristo. Bien, el próximo invitado, ¿cuál es su pregunta? Sí, Padre Emiliano, ¿cuál considera usted que es el principal obstáculo para recibir carismas? El principal obstáculo creo que es el temor, el miedo a qué va a decir la gente. Yo he notado que muchas personas se preocupan primero de salvar su buena reputación, no quieren ser burlados. Y el ejercicio de los carismas a veces ocasiona alguna burla, alguna crítica. Y alguna gente tiene tantos deseos de no ser burlados que no van a aceptar ejercitar un carisma por miedo a la burla. Creo que en el fondo es vanidad. Para ejercitar un carisma hay que morir a nosotros mismos. No buscar primero nuestra buena fama, sino buscar primero la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios pasa a través del ejercicio de un carisma que hace mucho bien en la comunidad, ¿qué me importa a mí que 2 o 3 vecinos o amigos se burlen de mí? Si veo que hay frutos espirituales, yo digo gloria al Señor y sigamos adelante. Complacido, mi amigo.
El próximo, por favor. Padre, si es Jesús quien sana, de hecho es así, ¿por qué no se producen sanaciones en la misa y solamente se producen cuando se ora especialmente por una persona? Es decir, que usted acaba de afirmar algo que se podría discutir. Hay gente que han recibido una sanación durante la misa y no había nadie que estaba orando por ellos. Hay testimonios de personas que han recibido sanación en la hora de la comunión. Y es que ellos pedían. Lo que pasa es que si voy a misa y estoy enfermo y no tengo el deseo o la fe para pedir al Señor que me sane, entonces hay menos manifestaciones. Pero yo conozco muchos testimonios de sanaciones que han ocurrido durante la comunión, durante la elevación, de personas que no... podemos decir que no habían recibido una oración especial de una persona que le imponía las manos, nada de eso, sino que ellos directamente pedían al Señor presente en la Eucaristía y el Señor actuó. Así que hay más sanaciones cuando toda la comunidad de fe está reunida en una misma intención y todos oran a esa intención. Hay más manifestaciones del carisma de sanación. Hay más sanaciones cuando estamos orando juntos por uno, que si nadie pide por el enfermo, porque la misa es una oración muy grande, muy sublime, pero la misa no es algo automático que se sana uno porque va a misa. Tiene que adorar al Señor y pedirle y esperar una respuesta del Señor. Y si el Señor no actúa en ese momento, será que su voluntad es distinta. El Señor tiene algo distinto para el enfermo. Vamos a hacer la próxima pregunta entonces. La señorita. Si la enfermedad es consecuencia del pecado, entonces todos los enfermos son pecadores, porque podemos ver gente mala que no se enferma y personas buenas que se enferman. Esta es una buena pregunta. Ahora, en la pregunta hay una falta de claridad, porque la enfermedad es consecuencia del pecado original, no del pecado de uno. Es consecuencia del pecado original. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios castigó a Adán y le dijo: morirás de muerte. La muerte entró en el mundo por causa del pecado, y la enfermedad también es consecuencia del pecado original. Así que todos somos descendientes de Adán y Eva, menos la Virgen Santísima. Todos hemos nacido con la mancha del pecado original y somos todos hijos de la muerte. Participamos del castigo del pecado original. Pero en cuanto al pecado actual, claro que la enfermedad no es siempre consecuencia del pecado actual. Hay niños de 2 meses que se enferman y nunca han pecado. Y hay grandes pecadores que llevan una vida muy desordenada y están llenos de salud. Entonces no es consecuencia del pecado actual, sino consecuencia del pecado original. Y Dios bendice con la salud, pero también Dios bendice a veces a los enfermos a través de una enfermedad. ¿Cuántos son los que a través de una enfermedad han hecho un encuentro con el Señor? Han renovado su fe, han vuelto a una vida de más oración. A veces la enfermedad, que nunca viene de Dios, puede ser una oportunidad para uno volver a Dios. La enfermedad viene como consecuencia del pecado original en el mundo. Es un desorden, es una consecuencia del pecado original. Nunca la enfermedad viene de Dios. Y se lo digo en 2 palabras. Si la enfermedad viene de Dios, si es voluntad de Dios que yo me enferme, yo no tendría ni permiso para tomar una pastilla para quitarme un dolor de cabeza, porque yo estuviera ofendiendo a Dios. Yo no tendría permiso para operarme,
porque sería una falta de obediencia a Dios. ¿Se dan cuenta? La enfermedad no viene de Dios, es consecuencia del pecado original en el mundo. Y Jesús ha venido a rescatarnos del pecado y nos rescata perdonándonos y destruye las consecuencias del pecado, como son la enfermedad y la muerte, sanando enfermos y resucitando muertos. Eso es muy hermoso. La próxima pregunta estará a cargo de doña Tania de Guarí, de Cáceres. Padre Emiliano, para que una persona se sane, ¿tiene que orar por él una persona que tenga el carisma de sanación? No, porque la persona que ora por el enfermo a veces se da cuenta que el enfermo se sana y no tenía el carisma de sanación. Y durante la oración, cuando ve al enfermo sanándose, o a los pocos días, cuando se da cuenta que el enfermo se sanó, ya va descubriendo como un llamado del Señor a seguir orando para que se desarrolle ese don espiritual. Todo cristiano, todas las personas que tienen fe en Jesucristo le pueden pedir al Señor por un enfermo. Bien, el próximo caballero. Sí, Padre Emiliano. ¿Por qué algunas personas se sanan y otras no? Una que aparentemente tienen mucha fe y que hasta mencionan la sanación no son curadas. Y por el contrario, se sanan otras que nunca hubiéramos pensado que se sanarían. Ahí hay un gran misterio. Es el misterio del amor de Dios, porque se sana uno y no se sana otro. Como es un don gratuito de Dios, yo a esta pregunta le contesté un día a un periodista que me preguntaba por qué en la asamblea se sanó uno y no se sanó otro. Yo le contesté, esta es la primera pregunta que le voy a hacer al Señor cuando llegue al cielo y después podré contestarte, porque es un misterio realmente. A veces uno que tiene mucha fe no se sana y otro que no tenía aparentemente no tenía fe y se sanó. Yo estaba predicando hace unos días en una parroquia donde se sanó un hombre que se levantó y comenzó a caminar y tenía unos 3 años que no caminaba. Y fue al micrófono muy emocionado y dijo, yo tenía muchos años que no iba a la iglesia y alguien me trajo esta misa y mire cómo estoy. Y caminaba despacio pero solo. Así que para él la sanación ha sido un llamado a la fe. En otros casos la sanación es una respuesta a la fe del enfermo. En otros casos la sanación parece ser una respuesta a la fe de la persona que está orando por los enfermos. Dios no actúa de una manera mágica, actúa libremente y hay que ver que todas esas manifestaciones son manifestaciones de su amor gratuito. Es gratuito. En torno a la sanación de los enfermos existen muchas interrogantes. ¿Por qué se produce? ¿Cómo se efectúa? El Padre Emiliano Tardif, quien ejercita este ministerio de oración por los enfermos, nos responde. Padre Emiliano, ¿qué se siente cuando usted ve a un ciego que está mirando o a un paralítico caminar? Yo personalmente siento mucha alegría. Cuando veo a una persona sanándose, a mí me recuerda cuando el Señor me sanó, la alegría que me dio salir del hospital sano. Y hay otros que lloran, otros que se emocionan, pero a mí me da alegría y yo alabo al Señor. La próxima pregunta, el caballero. Padre, ¿y qué se siente cuando la persona no se sana? Claro que muchos no se sanan. Nos da compasión, pero los que no se sanan no han perdido nada, ¿verdad? Que Dios sana gratuitamente. No es que ellos han sido decepcionados, sino que debemos ayudarlos a descubrir que el plan de Dios puede ser distinto para ellos. Es una pena para todos cuando después de una misa de sanación, por ejemplo, vemos la gente regresar con sus muletas y otros en silla de rueda. Nos gustaría
ver a todos sanarse. Pero el Señor no ha dicho que iba a sanar a todos los enfermos. Dijo que iba a dar signos para acompañar la proclamación de su palabra, señales para acompañar el Evangelio. Y basta que el Señor dé algunas señales para que haya mucha alegría en la multitud. Y habitualmente la gente sencilla no critica eso de que algunos no se han sanado. La gente alaba a Dios por los que se han sanado y siguen teniendo esperanza de que un día también ellos tal vez se sanarán, o si no, será que la voluntad de Dios es distinta y hay que ayudarlos a ofrecer sus sufrimientos, uniéndolos a los sufrimientos de Jesús en la cruz para darle un valor de redención, de salvación, y que sigamos alabando a Dios por lo que Él hace. Pero es más bien compasión que nos da por los que no se han sanado. Adelante la señora Mirna de Reyes con la próxima pregunta. Padre, hay razones por las cuales una persona se sanan de inmediato y otras personas su sanación es más lenta, a veces dura semanas o meses. Yo creo que el Señor actúa según la naturaleza. Hay sanaciones inmediatas, por ejemplo, un sordo que comienza a escuchar, Dios lo libera de su sordera. Pero cuando el Señor sana a una persona, por ejemplo, que tenía un cáncer generalizado, vemos que el Señor sigue habitualmente el proceso natural de sanación. Él va sanando poco a poco las células enfermas y el enfermo se va rehabilitando. Cuando el Señor sana a un paralítico, habitualmente el paralítico no se va a jugar pelota al mismo día. Comienza a caminar un poquito, de algunos pasos, camina, avanza un poco y con el ejercicio se va perfeccionando. Entonces yo creo que Dios actúa de una manera muy adaptada a nuestra naturaleza. Pero Dios puede sanar instantáneamente, como lo ha hecho en algunos casos. No se le puede pedir a Dios que nos explique el porqué de lo que Él hace, sino recibir todo con acción de gracia, con gratitud, y ver que Dios tiene muchas maneras de actuar. Complacida con la respuesta, doña Mirna. La próxima pregunta a cargo de doña Patricia. Padre Emiliano, ¿por qué algunas personas notan inmediatamente que se han sanado y otras no se dan cuenta hasta tiempo después? Exactamente esta pregunta podría ir en relación con la otra, que algunas personas notan inmediatamente su sanación, tenían por ejemplo un dolor o una sordera, es fácil para ellos darse cuenta que se han sanado, y el otro que se está sanando del asma o que se está sanando del cáncer, no siempre se da cuenta de una vez, porque el proceso de sanación es más lento. Y incluso hay personas que no se dan cuenta de nada y llegan a su casa y se dan cuenta que un dolor ha desaparecido. Todo eso es un signo de que Dios no tiene un molde único para actuar. Él actúa de muchas maneras, con su poder infinito, con su compasión, que se manifiesta de muchas maneras. Cuando una mamá tiene un niño que se cae al suelo y se golpea, ella tiene muchas maneras de ayudar al niño a no llorar más, ¿verdad? Y así Dios tiene muchas maneras de actuar porque lo hace todo por amor, y el amor no está limitado a una técnica única. Adelante con la próxima pregunta. Padre Emiliano, siempre que una persona se sana, ¿siente algo? Como frío, calor, dolor. Hemos notado que en muchos casos de sanación, la persona siente físicamente algo que le pasa, pero no siempre. Hay personas que se han sanado y han tenido la gran sorpresa a los 2 o 3 días de ver que su enfermedad va desapareciendo y no son capaces de decir en qué momento comenzaron a sanarse. Lo que sí se recuerdan que han orado pidiendo al Señor
por su sanación. Personalmente, cuando el Señor me sanó, yo sentí un calor en los pulmones, pero yo no sabía que me estaba sanando. Pensaba que era la fiebre que estaba aumentando, y era un calor suave que me penetraba en los pulmones, y a los pocos días me di cuenta que estaba muy bien de los pulmones. Así que es cierto que hay muchos casos en que la persona siente su sanación, sea a través de un calor, sea a través de un frío, de un escalofrío, un dolor. Una persona que se sanó últimamente de cálculos en los riñones tuvo un dolor tan grande, el cálculo como que estaba desprendiéndose. Y esa persona quería irse, pero aguantó y se dio cuenta después que era una sanación que el Señor estaba haciendo. Bien, Horacio, ¿tú tienes la próxima pregunta? Sí. Fíjese, Padre Emiliano, muchas personas le restan veracidad a las sanaciones, porque dicen que cuando usted predica a las multitudes se produce una histeria colectiva y que esa sanación es producto de ello. Que es cómico eso lo he escuchado aquí, lo he oído en Europa, y a mí me da risa, porque si fuera así en los juegos de pelota, cuando hay mucho gozo y mucha histeria colectiva, veríamos a muchos cojos andando y ciegos abrir los ojos, porque en los juegos, cuando estamos ganando, lo que hay es un gozo que parece más histeria colectiva que otra cosa, y no se ha oído decir que nadie se ha sanado, así que no es producto de esto. Y es claro, es algo cierto que cuando, por ejemplo, un ciego comienza a ver, la gente grita de alegría, se emociona, porque es un acontecimiento. Pero no es eso lo que produce la sanación, es la sanación la que ha producido esa alegría. Yo no creo de verdad que hay influencia de histeria colectiva. Ahora, yo estoy de acuerdo con los que dicen que a veces hay una parte de la sanación que es psicológica, y eso es verdad. El Señor, cuando nos libera de un temor, por ejemplo, hay personas que comienzan a caminar y es que el Señor le ha quitado ese temor que tenían a levantarse y han puesto un gesto de fe y han comenzado a dar unos pasos. Hay algo psicológico en algunas sanaciones, pero eso no le quita nada a su valor. Dios puede pasar a través del subconsciente de la persona y actuar. El 80% de las enfermedades tienen sus raíces en problemas psicológicos. Por eso, Jesús actúa sanando tanto lo físico como lo psicológico. El campo de acción de Dios es infinito. Dios, en su infinita misericordia, nos muestra su amor sanando a muchos enfermos. Pero muchas veces esto se pone en duda o se sacan conclusiones muy equivocadas. Continuemos conversando con el Padre Emiliano Tardif. Padre, en esos retiros multitudinarios, ¿no habrán personas que inventan diciendo que se sanaron sin ser cierto? Bueno, se engañan a sí mismos. Yo sé que hay personas a veces que se emocionan y dicen haberse sanado y después se dan cuenta que no. Por eso hay que hacer lo que dice San Pablo, hay que verificarlo todo y quedarse con lo bueno. A veces hay testimonios espontáneos, evidentes, seguros, pero no podemos aceptar un testimonio enseguida de algo que no se puede verificar, porque puede haber ilusión. Si veo un paralítico que comienza a caminar, él no está engañando, él camina. Pero cuando son sanaciones de enfermedades que no son fácilmente detectables para el público, que no son visibles, preferimos esperar semanas o un mes o dos, para que el testimonio tenga mucho impacto. Por ejemplo, la liberación del alcohol, la liberación de la droga. No nos gusta que la gente testifique enseguida, sino después de unas semanas para verificar bien. Entonces, si algunos inventan una sanación que no han tenido, no engañan a nadie más que a sí mismos, se están engañando a ellos mismos.
porque son ellos que van a sufrir la consecuencia, le van a decir mentiroso. Por eso hay que ser prudente, aceptar testimonios claros, evidentes, y los demás esperar un tiempo para verificarlo todo y quedarse con lo bueno. Bien, Mercedes. Padre Emiliano, ¿usted hace milagros? ¿Qué pregunta? Yo no hago milagros. Yo le voy a preguntar a usted, cuando en las bodas de Cana Jesús cambió el agua en vino, ¿quién hizo el milagro? ¿Fue María o Jesús? Jesús. Fue Jesús. ¿Y quién consiguió el milagro? Fue María por su intercesión. Así es lo que pasa en el ministerio de sanación. Oramos. El que hace el milagro es Jesús. Yo nunca he hecho un milagro. Nosotros oramos. Es bueno dejarle a Jesús lo que es de Jesús y nunca acaparar la gloria de Dios para nosotros. Eso sería muy peligroso. Reconocer que el que actúa es el Señor y nosotros oramos. Entonces decimos, el milagro lo hizo el Señor. Adelante, Flavio, con la próxima pregunta entonces. Padre, sabemos que el sufrimiento tiene su valor. No se contrapone el sufrimiento, el valor del sufrimiento con las sanaciones. ¿Usted cree que cuando hay un enfermo que se siente muy mal, sería mejor decirle, aguanta tu sufrimiento porque tiene mucho valor? O si es mejor llevarlo a la clínica para que lo ayuden. Hay tantos sufrimientos en el mundo. Si Jesús sana a algunos, no hay problema, va a quedar algo todavía. Hay que mantener el equilibrio entre el valor del sufrimiento redentor y el valor de la sanación como signo de la presencia viva de Jesús en el mundo. Pero si Jesús sana 10, 20 o 100 enfermos, eso es maravilloso para que la gloria de Dios se manifieste, como en Caná de Galilea, después del milagro del agua cambiada en vino. San Juan dice, y Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, si Jesús sana a un enfermo, él tiene su propósito, él está manifestando su compasión, su gloria, su poder. Debemos decir aleluya y no tener miedo a que esta sanación le reste sufrimiento a la humanidad, porque queda mucho todavía. Bien, complacido, Flavio. La señorita con la pregunta ahora. Sí, mucha gente cree que el Padre Emiliano es un santo. ¿Qué opina usted? Están muy equivocados. Yo creo que mi superior no dice lo mismo. Pero es que la gente confunde. Cuando estamos orando por los enfermos y que Jesús sana a un enfermo, a veces creen que somos nosotros que sanamos al enfermo. Y ahí hay que ayudar a la gente a descubrir la presencia de Jesús en ese ministerio y centrarlos en Jesús, ayudarlos a tener los ojos fijos en Jesús y no en nosotros. Hay gente que cree que si no le tocamos no se van a sanar. Ese es otro error muy grande. Creen que la sanación viene de uno y la sanación viene de Dios. Entonces, en esto lo que debemos hacer todos es ayudar a la gente a descubrir que es un ministerio, un servicio, que Jesús actúa y nosotros estamos al servicio de Jesús. Si yo impongo mis manos a un enfermo y oro por él y él se sana, no soy yo que lo sané. Mis manos eran como un par de guantes dentro de los cuales estaban las manos de Jesús que sanó al enfermo. Yo he sido puro canal de la compasión, del amor de Jesús, no más. Bueno, la próxima pregunta, Tania. Padre Emiliano, ¿y si un día ya no hubiese sanaciones en sus retiros? Si eso acontece, yo voy a preguntarme qué es lo que pasa, Señor, porque es normal que haya sanación en la evangelización. Yo veo muchas sanaciones en los retiros cuando se proclama la palabra de Dios. El Señor ha prometido signos para acompañar el anuncio del Evangelio. Cuando voy a orar por las personas en particular, sin poder
evangelizar, sin tiempo para evangelizar las personas. Hay sanaciones a veces, pero menos. Se manifiesta más ese carisma en la evangelización. Si un día no hay ninguna sanación, me va a dar mucha pena, porque creo que lo normal es que el Señor cumpla su promesa. Él nos manda a evangelizar y nos promete signos para dar credibilidad a su palabra, y tenemos derecho a esperarlos, a desearlos y a aceptar lo que Dios decide. Pero yo lo deseo siempre. Bien, la última pregunta de este segmento. Sí, Jesús. Padre, ¿puede volver a enfermar una persona de lo mismo después de haber sido sanada por el Señor Jesús? Eso sucede a veces. Miren, la misma causa produce los mismos efectos, ¿verdad? Habitualmente. Yo he conocido el caso de un hombre en Montreal, en Canadá, que había recibido una sanación del asma hereditaria muy fuerte. Y él, en una misa de sanación, recibió una sanación total. Él ha dado testimonio, incluso los médicos examinaron su estado de salud y él estaba muy bien. Durante 5 años y medio no tenía problema de asma. Y un día comenzó de nuevo el asma a manifestarse en su vida. Y él estaba muy apenado y me preguntó cómo se explica. Y comenzamos a buscar juntos. Y él le pregunté, ¿cuándo fue que comenzó tu crisis de asma? Y él me contó que él había tenido un problema muy grande con el jefe de su empresa, un pleito, una discusión muy dura que habían tenido los dos, y después de eso comenzó a manifestarse de nuevo el asma. Entonces, no digo que todos los que tienen asma han tenido discusión dura y problemas así, pero muchos casos asmáticos son consecuencia de alguna herida emocional recibida. Y él, después de esa herida emocional que recibió, volvió a sufrir del asma. Es un caso. Hay varios así que han recibido una sanación y luego la misma causa produce el mismo efecto. Como vemos en casos de úlcera. Una persona se sanó de úlcera y estaba dando testimonio con gozo, con agradecimiento a Dios. Y al año, a los 2 años, le salió otra úlcera. Y buscamos y descubrimos a veces que hay debajo de esa úlcera mucho rencor, una falta de perdón o algún problema psicológico que le ha sobrevenido en su vida y que ha sido la raíz de esa enfermedad que se ha manifestado de nuevo. En resumen, yo repito la primera palabra: la misma causa puede producir el mismo efecto. Dios nos quiere sanos, física y emocionalmente. No hay dudas. Dios nos ama y quiere para nosotros vida abundante. Él puede hacer maravillas en tu vida si confías en su amor. Nosotros sabemos que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvados, sino el nombre de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Dios nos abre los ojos y nos repite que nadie los esclavice mediante una vana falacia. Solo la verdad nos da la libertad. Para ser libres, los libertó Cristo Jesús. No se dejen esclavizar por nada.